Muy bien, ahora sí. Entonces, muy buenas tardes. En el día de hoy el webinar corresponde, como viene el título de la presentación, lo tenemos por ahí, a cómo ayudar a una persona que está pensando en terminar con su vida. Mi nombre es Chabelito Riente y bueno, pues soy la terapeuta que les va a estar acompañando el día de hoy. En la medida de lo posible, según se nos vayan juntando, pues les voy a ir permitiendo entrar, entonces para intentar no interrumpir por ahí la presentación. Ahora bien, ¿qué vamos a estar revisando en esta presentación? Pues vamos a estar en algún punto pues, viendo algunas de las cifras, cómo están los indicios de la problemática que significa el suicidio para la actualidad y bien centrado en lo que acontece para el contexto mexicano. Un poco también cómo entender cuáles son algunas de las variables ahí que podemos tener en cuenta, también muchos de los estigmas que están asociados a esta alteración o a esta problemática en sí, y cómo también podemos desmitificarlo un poquito y en algún sentido pues apoyar y buscar hacer un tanto prevención y promoción de la salud mental en lo que respecta a salvaguardar la vida de las personas. Dicho ello, pues nos vamos un poquito como a revisar esas cifras del suicidio en el contexto más global, ¿no? Y es que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte, según estimaciones de la OMS. Para 2019 se registraron más de 700.000 suicidios, es decir, 1 de cada 100 muertes pues en ese año. Además, anualmente pierden la vida más personas por esta causa que por enfermedades como el VIH, el paludismo, el cáncer de mama, incluso por guerras o homicidios, según se describe en la literatura. Se suicidan más del doble de hombres que de mujeres anualmente, y por ahí también nos da un poquito de información acerca de cuáles van a estar siendo nuestras poblaciones de riesgo para este tipo de situación. Específicamente en el contexto mexicano, por ahí tenemos que en 2021 se contabilizaron 8.447 suicidios, donde de ellos un 81.2% correspondió a hombres y un 18.6% a mujeres. Los grupos de edad de entre 15 a 24 y de 25 a 34 años, digamos que concentraron el mayor porcentaje de estos indicadores. Entonces, hasta aquí estamos viendo un panorama donde el suicidio va a tener, digamos, un grupo de vulnerabilidad, o lo suele tener, que está muy marcado por estos adolescentes, jóvenes y también, sobre todo, hombres en ese sentido. Ahora, aquí llamamos suicidio y pasemos un poquito como a conceptualizar. Pues efectivamente el suicidio lo estaríamos entendiendo como esa muerte causada por el acto intencional de la persona de terminar con su propia vida. Pero a pesar de entenderlo como suicidio básicamente o acto consumado, existen diferencias entre varias terminologías que pueden utilizar a veces los profesionales o incluso los podemos escuchar en medios de comunicación, en medios de prensa, y a veces como es importante tener claro cuál es la distinción que existe entre estos diferentes conceptos. Primero empezaríamos un poquito como con el tema de la idea suicida, ¿no? De la ideación, como muchas veces se le refiere. Está asociada más cuando la persona en algún momento de su vida pues ha tenido esta idea de hacia la muerte, hacia la posibilidad de que en algún momento podría decidir terminar con su vida como una alternativa de solución a alguna problemática que la quiera. Entonces, es la mera idea que podemos tener, digamos, que se presenta, y eso ya estaría considerado como una idea suicida. Ahora, si es en la medida en que esa idea pues alcanza intensidad, alcanza recurrencia y alcanza también como un nivel más alto de planeación, y es el cómo estructurar a lo mejor el quitarme la vida, el fallecer, ¿no? Entonces ya ahí estaríamos hablando un tanto más como de la conducta suicida, y es que es en el tipo de situaciones en que las personas pues ya al hacer esta planeación pues comienzan a lo mejor a realizar testamentos, a ver en qué medida pues su decisión va a impactar lo menos posible a otros, y empiezan a tomar como estas providencias. Ahí estaríamos hablando de la conducta suicida. Cuando entonces nos referimos al intento suicida, propiamente estaríamos refiriéndonos a lo que
tiene que ver con que ya esa planeación llegó a un punto en el que sí se logró o se llevó a cabo, pero no tuvo éxito, y con éxito estaríamos entendiendo como que no se consumió la muerte o el fallecimiento de la persona, es decir, ya sea por la interrupción de este acto, ya sea porque la persona, pues digamos que a lo mejor solicitó ayuda o algún otro motivo que pueda haber hecho que se interrumpiera la consumación. En ese sentido, entonces estaríamos hablando de un intento suicida. Y finalmente, el acto consumado vendría siendo lo que hemos comentado, que está asociado al suicidio propiamente. Ahora bien, ¿quién está en riesgo de atentar contra su vida o consumar el suicidio? Y aquí empieza un poquito como esta parte que tiene que ver con el imaginario social, y donde en muchas ocasiones se cree que el suicidio está asociado exclusivamente como a la alteración mental, o que es exclusivo de una población que tiene cierta debilidad. Y no necesariamente es así. O sea, personas de todos los géneros, edades y etnias en algún punto de su vida pudieran llegar a tener una ideación suicida o llegar a pensar esta alternativa como posible solución a sus problemáticas o a lo que le está afectando en ese momento. Y es un tanto como desde aquí empezar a desmitificar y no alejar tanto o censurar por ahí el tema del suicidio. Ahora bien, ¿cuál es la población más vulnerable? Porque evidentemente sí existe una población o un nicho en el cual se concentra más, digamos, que la prevalencia de este tipo de actos, y es específicamente lo que ya veníamos comentando, que se concentra sobre todo en la adolescencia. Digamos que los autores explican que tiene un sentido muy particular debido a que es precisamente en la adolescencia donde está esta búsqueda constante de la identidad, donde es muy importante también como los procesos de aceptación del otro, de mi igual, de mi amigo, del grupo de la escuela, del grupo a lo mejor de la comunidad o de donde vive, de donde reside. Entonces hay un proceso constante de aprobación donde también tiene que ver con el reafirmar el quién soy yo, cuáles son mis intereses. A veces suele haber un poquito menos de percepción de riesgo. También digamos como que se dicotomiza constantemente. Ahí digamos que el adolescente tiende un poquito más como a ir a los extremos a la hora de percibir determinadas problemáticas, y es casi como o me aceptan o me excluyen, o logro esta meta y es un éxito, de lo contrario pues soy un fracasado. Entonces tiene digamos que una coherencia con respecto a las características propias de la adolescencia, que también sea precisamente que en esta etapa se esté manifestando digamos con mayor frecuencia. No obstante ellos, ¿cuáles son algunos de los mitos más frecuentes asociados al suicidio? Pues uno de los más recurrentes tiende a ser que la persona suicida es la que está decidida a morir. El primer punto, y es uno de las pautas también a tener en cuenta, y es el etiquetaje. O sea, a veces, en muchas ocasiones, pues intentamos etiquetar a la persona, incluso ya la estamos catalogando como una persona suicida porque en algún punto de su vida se lo puede haber pensado, ya sea con más o con menos recurrencia. Evidentemente esto es un etiquetaje en el cual estaríamos haciendo muchísimo reduccionismo, y hasta cierta parte y hasta cierto punto estaría siendo un tanto por ahí como contraproducente en cuanto al apoyo, y más bien podríamos estar agravando la situación. Entonces también tenemos que tener un poco como de cuidado a la hora de referirnos a la problemática. Entonces la persona que a lo mejor ha tenido una ideación suicida es la que está decidida a morir. O sea, es como que, y va muy de la mano con otros de los mitos que vemos aquí, que es el hecho de que quien lo haya pensado alguna vez no lo dejará de hacer. Entonces sería una forma catastrofista de entender de que si en algún punto de la vida pues esta persona lo valoró, pues no va a poder salir adelante o no va a poder salir de ello porque siempre se lo va a cuestionar. Y evidentemente no tiene por qué ser de esa manera, a menos que hayan casos muy particulares, y tendríamos que ver un tantito como el escenario o el contexto individual de quien podría llegar a lo mejor a tener ese tipo de situaciones. Ahora, son personas con trastornos mentales, ya lo íbamos adelantando por ahí, o sea, no necesariamente. Está claro que el tener determinadas alteraciones, como lo vamos a ver más adelante, pues también sí, digamos que funciona como un factor de riesgo.
O sea, una persona que tiene depresión, una persona que a lo mejor tiene algún tipo de alteración en la cual hayan conductas de riesgo, como puede ser un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, o alguna otra alteración, pues evidentemente por ahí a lo mejor tenemos que tener un poco más como de cuidado y trabajar ya a nivel más terapéuticamente hablando, pues el encontrar otras maneras de proteger la vida de la persona. Entonces sí funciona como un factor de riesgo, pero no es exclusivo de personas que tienen una alteración mental. Ya lo decíamos, o sea, cualquier persona en algún momento, en una crisis muy particular que pueda tener en su vida, en un momento muy difícil, pues puede considerarlo como alternativa de solución. Y es que lo que hablamos en ese sentido es que se trata de ayudar a la persona a entender de que existen muchas más alternativas probablemente y no se queda solamente con ella para también ayudarle a ver otras posibilidades en ese aspecto. Ahora, hablar sobre el tema puede estimular a que se realice la conducta. Sí, es uno como de los temas, o sea, el hecho de no enfrentar, el no cuestionar. Y de hecho, la manera más certera de identificar o de detectar el riesgo suicida que puede estar teniendo una persona es precisamente en algún punto, pues preguntarle alguna vez tú has llegado a pensar en terminar con tu vida, alguna vez tú lo has llegado a valorar o incluso lo has planificado, lo has planeado. Pues es una de las maneras en las que en definitiva podemos, uno, detectar, identificar y dos, por ende, pues intentar salvaguardar la vida de esa persona por ahí. Entonces no necesariamente influye más. ¿Por qué? Porque la persona que lo ha decidido o que lo está planeando, que lo está ideando, pues tiene sus propios motivos, sus propias cuestiones que no necesariamente están, digamos que relacionadas con lo que piense el otro, con lo que la otra persona le cuestiona en ese momento. La mayoría de los suicidios pues suceden repentinamente sin aviso previo. Pues ya veremos que hay muchísimas alertas o alarmas o síntomas ahí o señales sobre los cuales podemos estar un poquito como atentos y en definitiva pues sí tiende a ser un proceso, o sea, no tiende a ser pues impulsivamente, evidentemente salvando que puede haber algunos de estos casos, pero por lo general aparecen una serie de rastros o de huellas que nos están hablando como signos y como alertas de que la persona está pensando a lo mejor en la posibilidad del suicidio. Ahora, quienes hablan sobre hacerlo no tienen la intención de cumplirlo o solo quieren llamar la atención. Y aquí ponemos un alto como importante, y es que si una persona nos comunica sus intenciones asociadas a la idea de terminar con su vida, pues en primera instancia lo primero que vamos a hacer es como creerle, porque en definitiva no tenemos la certeza y no tenemos la evidencia a lo mejor si realmente está queriendo ser para llamar la atención o no. Entonces evidentemente vamos a intentar pues generar las redes de apoyo, generar todas las aperturas posibles para que esa persona reciba la atención o el apoyo que a lo mejor puede necesitar. Entonces no vamos a intentar pues leer mentes o adivinar lo que está pasando o anticiparnos e inferir a partir de nuestras propias percepciones y correr el riesgo de que esa persona pues termine concluyendo con su vida. Eran algunos de los mitos que quería traerles por acá. Ahora bien, ¿cuáles son sus principales factores de riesgo? Ya les iba adelantando pues uno de ellos, o hemos ido abordando por ahí. Pues el tener intentos de suicidio previo, pues es un factor a tener en cuenta. O sea, si la persona ya ha atentado anteriormente contra su vida, pues digamos que es importante estar constantemente o a lo mejor velando pues cómo está esa ideación, si tenemos la planeación o no, qué tan latente está la idea todavía o no, para en algún sentido tomar las medidas ahí de providencia. Padecer una psicopatología como depresión u otra alteración mental. Pues ya se los comentaba, o sea, sí funciona como un factor de riesgo, es algo que nos alerta, que nos alarma y que nos dice, pues sabes qué, vamos a tener un poquito más de cuidado si tenemos un familiar o una persona o un amigo con este tipo de alteraciones o de trastornos, pues sí tener un poco más de sensibilidad y a lo mejor estar un poco más prestos o ahí para la identificación de síntomas o de alertas que nos puede decir que esa persona realmente se lo está pensando. Los varones adolescentes, pues por la edad, también ver un poquito
el impacto que tiene social para un varón adolescente que está intentando construir su propia identidad, y muchas veces los sacrificios que hacen por el hecho de ser aceptados, que ya les venía comentando, como eso también influye, la importancia a lo mejor de generar la confianza y la apertura y la posibilidad de que si en algún momento este adolescente pues se siente presionado por alguna cuestión o está teniendo una percepción negativa sobre sí mismo, pues que tenga esa posibilidad de acercarse a nosotros como red de apoyo para recibir algún tipo de auxilio. Percibir desesperanza hacia el futuro también funciona como otro de los factores de riesgo. Esta persona que no ve posibles metas, que no cree que pueda alcanzar como algunas, salir de determinadas situaciones, por muy difíciles que puedan ser, porque se pueden dar muchísimos tipos de situaciones y pueden haber muchísimos factores estresores. El aislamiento social también, o sea, cuando hay falta, y se conecta con esta penúltima, cuando hay falta de redes de apoyo familiar, y quien dice familiar también decimos sociales en general, los amigos, los compañeros, las compañeras, pues el otro, el vecino, pues son redes de apoyo de la escuela, el trabajo, ¿sí? Pues también funcionan como redes de apoyo. Y entonces cuando esas redes se deterioran, pues digamos que podemos en algún sentido dejar a esta persona pues desprovista o desprotegida de algunos factores de protección ante este tipo de situaciones. Ahora, la presencia de ideación suicida anteriormente también va a funcionar como un factor de riesgo. Entonces, digamos que, fíjense, hasta aquí vamos diciendo que uno, el hecho que la persona lo haya tenido en algún momento de su vida no es garantía y no es un fatalismo de que lo va a acompañar durante toda su vida, pero aún así es una alerta de que podemos seguirle acompañando y estarlo apoyando en distintas situaciones que le puedan ir emergiendo por ahí. Entonces, también puede contribuir al riesgo eventos estresantes de la vida, ¿sí? O sea, no solamente estos factores de riesgo que veíamos, sino también estos puntos como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, los problemas legales o las dificultades financieras, factores estresantes más de tipo interpersonales, la vergüenza, el acoso, situaciones de intimidación, situaciones de violencia, la discriminación o problemas en las relaciones u otros elementos o características que puedan aparecer por ahí. Y fíjense que esto tiene que ver mucho con la desesperanza, son situaciones que a veces tienen que ver mucho con el estrés, con el a lo mejor tener esta visión de túnel en la que no encuentro la salida, en esta visión o en esta situación en la cual se me dificulta muchísimo encontrar otras alternativas, o creo me desesperanzo pensando que no hay posibilidad de que la situación mejore o avance hacia el futuro, y por ende pues aparezca como posibilidad o como alternativa el hecho también de pensarme terminar con mi vida. Ahora bien, signos de advertencia de querer terminar con su vida, o sea, ¿qué nos va alertando por ahí? Acá les colocaba algunas como frases que pueden surgir o que pueden aparecer en algunos diálogos, y es algo como que también podríamos tener en cuenta, ¿no? Cuando nos dicen no sirvo para nada, estarías mejor sin mí, ojalá me acostara y no me despertara nunca, no quiero seguir siendo una carga, ¿no? Son como algunas frases que, ojo, no nos garantizan que la persona tenga ideación o esté pensando en terminar con su vida, pero que evidentemente nos está hablando de incluso un estado de ánimo negativo por ahí que probablemente sea necesario pues requerir. Entonces, hablar de querer morir o desear terminar con su vida, ¿sí? Cuando la persona en varios puntos a lo mejor lo ha mencionado, o en algún tipo de carta, en algún tipo de actividad, pues lo ha traído a escenario y lo ha compartido con el resto. Eso es uno de los puntos o alertas que podemos tener en cuenta por ahí. El hablar de sentirse vacío o desesperado o de no tener motivos, o sea, qué sentido tiene la vida, cuál es la misión que tengo, cómo sé cuál es mi propósito, estoy condenado a ser infeliz, o sea, pueden ser muchísimas a lo mejor de estas frases desesperanzadoras que pueden estarnos dando determinadas alertas o alarmas por ahí. Hablar de sentirse atrapado, pensar que no hay ninguna solución, o sea, no voy a poder salir de esto, qué sentido tiene, la vida es puro sufrimiento, qué sentido tiene seguir sufriendo, pues no tiene ningún punto, o sea, soy un fracaso, hasta cuándo voy a estar a lo mejor pues archivando todos los fracasos sin lograr ninguna meta, ¿no? Entonces pueden ser como ahí alertas, sentir un dolor físico o emocional insoportable, ¿sí? Si es una persona que a lo mejor tiene determinada
enfermedad o determinada condición médica en la cual sufre determinado pues dolor, pues también hay que tener un poquito como de cuidado por ahí, incluso con este tema también del dolor emocional, de a lo mejor pues una pérdida o alguno de los factores estresores que veíamos por ahí que pueden acontecer. Hablar de ser una carga para los demás, o sea, pues soy una carga, ni siquiera me puedo valer por mí mismo, no tengo autonomía, ¿sí? O pues hasta cuándo yo voy a estar siendo mantenido por, o cómo es posible que yo ni siquiera pueda hacerme cargo de estas situaciones, o manejar mi trabajo, o mantener mi relación. Entonces son como muchos escenarios en los cuales la persona puede percibirse a sí mismo como una carga para los demás. Alejarse de familiares y amigos, o sea, comenzar a hacer como un proceso de aislamiento en el cual pues la persona, digamos que abandona el contacto y empieza como a dejar ir muchísimas de las redes sociales que se pueden fomentar, pues también es un punto importante a tener en cuenta y que pudiera funcionar como una señal o alerta. Pues siguiendo por ahí, a veces también encontramos el hecho de regalar posesiones importantes, ¿sí? Como a lo mejor el auto o algo muy particular, su casa o algo más de valor sentimental, pues un cuadro, un adorno, o sea, son cosas o posesiones, objetos que puede tener la persona que para sí tengan un valor muy grande y que veamos que comienza a deshacerse de este tipo de posesiones. Decir adiós amigos y familiares, como querer reencontrarse con aquellos que hace mucho que no ve, o pedir disculpas por cuestiones que pasaron, que acontecieron en el pasado, o un poquito como saldar esas deudas que a lo mejor esa persona cree que le vienen quedando por ahí y comenzar a hacer un proceso de despedida. Poner sus asuntos en orden, como hacer testamentos, hacer dejaciones, ¿sí? Saber con quién se va a quedar la mascota, tú me cuidarías, pues mira, pues a lo mejor fíjate, si a mí me llega a pasar algo, pues mis documentos están en tal lugar, o sea, es como ir dejando o ir dejando todo ese terreno preparado y listo para que incluso no sea un problema para los otros en algún sentido, pues es la manera de muchas de las personas que tienen esta ideación de intentar no ser una sobrecarga, porque muchas veces también tienen en cuenta el dolor que pudiera generarlo, ¿no? Incluso les crea muchísimos sentimientos de culpa por ahí. Asumir grandes riesgos que podrían resultar en la muerte, ¿no? A lo mejor pues comenzar a mezclarse con determinados hobbies o a lo mejor con determinados tipos de situaciones o incluso constantemente pues caer en determinadas peleas o discusiones con otros o provocar a un otro, pues también pudieran ser algunas alertas por ahí de que tanto a lo mejor la vida de esa persona puede estar en riesgo, que tanto la está apreciando como para querer conservarla. Hablar o pensar en la muerte con frecuencia, también encontramos que hay personas que pueden tener como esta idealización de, bueno, pues la muerte podría ser más sencillo, podría ser más fácil, porque las personas le tienen miedo a la muerte o porque la deshacen. Entonces, como esta recurrencia temática de estarla por ahí evaluando también pudiera ser otra de las señales. Y bueno, síntomas depresivos y deterioro del estado de ánimo, ¿no? Y aquí es un poquito más como que se mezcla con la depresión como trastorno, ¿no? O sea, cuando veamos que la persona también puede que a lo mejor que mantenga, pues que deje de hacer actividades que usualmente son de su agrado, cuando a lo mejor se aleja de estas redes sociales, a lo mejor se altera su apetito, ¿sí? O el sueño, ya sea porque aumenta o porque disminuye, y bueno, pues otro número de síntomas que también pudieran estar por ahí, como la fatiga, el cansancio, ¿no? Pues nos pudiera estar alertando. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está en crisis, digamos, ¿no? Que nos encontramos a una persona que nos está contando en ese momento, que está llorando o que nos está haciendo partícipes de una situación en la cual se siente extremadamente mal y está como en este punto, en esta cúspide a lo mejor, en la cual pues ya no puede más. Entonces ahí vamos a ir viendo con algunos puntos que pueden ser como recomendaciones. Se parecería un tanto como hacer primeros auxilios psicológicos digamos, a una persona que podamos tener cerca. Lo primero que vamos a intentar es como escuchar sin interrumpir, ¿sí? O sea, no restarle importancia a su sufrimiento o cuestionar sus razones o motivos. A veces los motivos para nosotros no tienen sentido, o sea, a lo mejor pues es un examen, a lo mejor es una relación de pareja que concluyó, y para mí eso no tiene sentido, no tiene como ese clic
Pero no obstante a ello, pues es importante que entendamos y que pongamos en contexto de que si para esa persona lo tiene, pues para nosotros también va a ser importante, sea cual sea su motivo. Es legítimo que se sienta mal y es legítimo también que tenga este sufrimiento, porque es su manera de percibirlo. No hacer promesas de una pronta recuperación ni ser conducido solamente hacia lo positivo de su vida. Sí, es muy común a lo mejor emplear este tipo de frases como: eres joven, tienes toda la vida por delante, pero ¿qué te hace falta a ti en la vida? Hay más peces en el mar, ¿de qué te quejas? Eso es una bobería, eso no es tan terrible, es una nimiedad, el tiempo lo cura todo, tú sí puedes con eso, adelante, ¿no? Es como este tipo de frases o de expresiones en la cual pues tendemos como a darle un aliento demasiado, como un optimismo excesivo en pensar que absolutamente todo se va a solucionar y va a ser maravilloso, cuando en realidad pues la vida no necesariamente es así, y así como son parte de ella los momentos positivos, pues también habrá otros momentos que sean más difíciles por ahí. Entonces, o de lo contrario, se mueven a este otro ámbito en el cual la persona interrumpe o condena la actitud, el pensamiento de esta persona que en definitiva está intentando abrirse con nosotros y que está intentando hacernos partícipes. Y fíjense que eso es bien importante, porque eso también nos puede servir para utilizarlo durante el diálogo en plan de: oye, ¿sabes qué? Pero fíjate, tú fuiste capaz de a lo mejor hablar conmigo, y así como fuiste capaz de hablar conmigo porque te sentías mal, probablemente existan muchísimas otras soluciones que no estás valorando ahora mismo. Pueden ser como alguna de los argumentos que podemos a lo mejor intentar darle sin restarle importancia a su dolor. ¿Y por qué no le vamos a intentar restar importancia a su dolor? Pues porque hay dos estrategias especialmente importantes en el acompañamiento de una persona en riesgo suicida, que es uno normalizar y el otro es validar. O sea, es normalizar o es entender, hacer normal, o sea, entender que es normal y que es válido que esa persona se sienta triste por la situación que está viviendo, que es válido que si perdió una mascota, pues que se sienta triste, que es válido que si perdió una relación, que se sienta triste, que si no aprobó un examen, o sea, es válido sentirse mal. Es importante que ayudemos a validar y entender, así como uno de los puntos que usualmente los teóricos mencionan, incluso a nivel de la práctica se desarrolla, y es el hecho de que no nos enfoquemos incluso como en decir que el suicidio no es una alternativa, sino, o sea, ok, a lo mejor es la alternativa que tú estás entendiendo ahora, pero probablemente es la única que estás viendo y pueden haber muchas otras, ¿no? Es el énfasis en ser flexible, es el énfasis en a lo mejor buscar otras opciones, no en el suicidio no es una opción, porque eso nos pudiera ser muy contraproducente y pudiera afectar mucho en ese sentido, pues el acompañamiento que estamos queriendo hacer. Ahora, el segundo punto por ahí sería brindar seguridad, ¿sí? Ofrecer un espacio íntimo donde la persona cuente con las condiciones para poder desahogarse, sin presión por la duración de la conversación, de las gestiones burocráticas, y donde no se vea juzgado y pueda mostrar su vulnerabilidad y emociones. O sea, intentar evitar como áreas públicas o muy transitadas. Entonces, casi como intentar pues llevar a esta persona a pedirle que nos acompañe a lo mejor a alejarnos un tanto de, si estamos en un lugar como más público, ¿no? A lo mejor alejarnos de ese espacio en el que pueden haber o cohabitar muchísimas otras personas, para que tengan más privacidad y a lo mejor pues nos pueda contar a mayor profundidad pues qué estaba pensando, y a lo mejor un poquito que sirva de catarsis emocional por ahí, para que comience a sacar cada una de las emociones o de los pensamientos que pueda estar teniendo. Y pues también darle un poquito de privacidad. En un tercer punto veríamos el entender lo que nos cuenta. O sea, existe una asociación implícita entre la ideación suicida y la enfermedad mental. Cualquier persona puede verse desbordada en un momento puntual y plantearse acabar con su vida. Y es parte de lo que veíamos, ¿no? Es validar que si para esa persona es un problema, pues yo voy a considerar que para ella es un problema, porque lo que estamos intentando ver es su percepción, no la mía, y no lo que para mí sea importante. Ahora bien, el punto 4 entonces sería más como respetar su forma de vivirlo. O sea, no podemos cuestionar la calidad o la cantidad del dolor que esa persona está viviendo, ni tenemos derecho, o si ella tiene o no derecho a experimentar la idea de terminar con su vida. Necesariamente no tiene que querer morir,
quiere dejar de sufrir y atraviesa por una visión de túnel donde solo hay dos alternativas: seguir sufriendo como lo hace o suicidarse y terminar con su dolor. O sea, en ese punto esta persona ha llegado y entonces es entendible por qué sucede de esa manera, y en algún punto pues, por ahí va a estar un poco como nuestro empuje o nuestro acompañamiento o apoyo a estas personas. En cuanto al punto 5, vemos que hay una necesidad de crear impacto. ¿Y a qué se refiere este punto? O sea, para la persona que está en riesgo es importante que lo que dice sea entendido e incluso conmueva a la otra persona, porque es también una manera de tener esa retroalimentación acerca de lo que está viviendo, no es un sinsentido, y que su crisis o su sufrimiento en ese momento pues también puede tener coherencia para la otra persona, y es casi como establecer esa relación empática que nos puede ayudar tanto a que también se abra y pues nos comparta lo que piensa. Una manera genuina y sincera, es permanecer a su lado e incluso acompañarle físicamente a urgencias si fuera necesario. Sí, o sea, esa es una manera en la que también no es solo decirle te apoyo, sino también hay una serie de conductas o de actitudes que nosotros podríamos desarrollar que en definitiva funcionan como un claro también te estoy apoyando y también te quiero acompañar, y también para mí es importante que tú estés bien, porque sea quien seas, ya seas más o menos amigos, pues también es importante. El rol, fíjense acá lo marcamos, el rol no es el de ayudar, sino el de acompañar. O sea, estamos intentando acompañar a esta persona, estamos ganando tiempo, estamos normalizando para también ir en busca de una ayuda profesional que a lo mejor pues sí le pueda ayudar directamente a este sujeto, a este individuo que está viviendo y que está padeciendo esta situación difícil en su vida. ¿Cómo puedo hablarle a esa persona que está pensando en terminar con su vida? ¿Sí? Y es un poco como en ese punto, pues ser cálido y empático. ¿Sí? Me gustaría saber cómo ayudarte. ¿Te serviría hablarme de cómo te sientes? O sea, es como intentar abrir esa posibilidad. Ser honesto, o sea, no puedo imaginarme cómo es sentirse como ahora tú te sientes, o sea, pero si me cuentas quizás lo pueda entender mejor. O sea, estamos ahí intentando pues abrir a la persona, y volvemos, es importante también como esta parte de lo que yo le estoy acompañando y estoy haciendo contención, como en esta especie de primeros auxilios que les denominábamos, pues también como esta parte de pues hacer que repiense un poquito, que ventile más las emociones, que probablemente le va a hacer sentir mejor. Tomarse en serio cualquier manifestación o amenaza o sospecha de suicidio. O sea, yo te creo y sé que es difícil para ti. O sea, yo no estoy dudando para nada que tú lo vayas a hacer o no, de que tú estés en tu derecho no de hacerlo, sino más bien que pues yo estoy aquí y pues vamos a intentar dialogar. Conservar la calma, transmitir tranquilidad y empatía, preocupación e impacto, ¿no? O sea, debes estar pasándolo tan mal para contemplar el suicidio como una solución. Entonces, como eso es en parte normalizar y validar lo que esa persona está sintiendo, ya un poquito más como con este tipo de expresiones más claras que podrían emplear si algunos de ustedes pues llegar a estar en esta situación. Mostrar esperanza y posibilidades de superación de la situación. Recordemos que no con optimismo excesivo, un tanto del matiz realista, ¿no? Pero sé que no puedo hacer que todo desaparezca, fíjense, pero estoy aquí contigo para superar esta situación tan difícil. O sea, no hacer promesas, ¿no? Yo te prometo que todo va a salir bien, yo te prometo que todo se va a mejorar. O sea, son promesas que nosotros mismos no podemos cumplir. Entonces, en algún sentido no estaríamos siendo ni honestos, y casi que contaría como una parte ética y podría funcionar más tarde para que esa persona le haga clic como evidencia de vez, incluso aunque me lo prometiste ni siquiera fue así, y entonces termine siendo contraproducente por ahí. ¿Qué más? Intentar encontrar soluciones prácticas, o sea, aunque sean temporales. Es muy importante para la persona que estamos identificando y que estamos detectando que está en un momento de crisis, pues no dejarle solo. ¿Sí? Entonces, si tenemos que dormir esa noche en su casa, si tenemos que distanciar lo que pueda servir para lesionarse, o sea, desde algún objeto punzante, de a lo mejor cerrar la puerta del balcón, de a lo mejor quedarme con las llaves, o sea, tomar una serie de medidas más como ambientales en el lugar.
en el que voy a estar con esta persona para pues disminuir la posibilidad de daño, disminuir el riesgo, pues un riesgo mortal en definitiva por ahí. Ganar todo el tiempo posible, proponer aplazarlo para otro momento, o sea, vuelve a pensarlo mañana, ¿sí? Yo estoy aquí para ti. ¿Qué tal y si te parece si buscamos a lo mejor algún tipo como de ayuda o cómo podemos buscar otra solución? Sí, yo no me voy a ir, o sea, es como esta parte de acompañamiento constante para que la persona pues no se sienta sola. Dejar hablar y desahogarse es mucho más eficaz que empezar a confrontarle su decisión. Sí, estoy aquí para ti, con gusto te puedo escuchar, prometo que no te voy a juzgar, sí, es como esta parte de, pues, dejar de lado mi juicio, dejar de lado mi crítica o mi postura o mi percepción y solamente quedarme en que es una persona que está en un momento muy difícil y que pueden haber muchísimas alternativas, a lo mejor momentos para luego cuestionárselas, pero precisamente en ese es muy probable que la persona no esté en las condiciones ni en la actitud de seguir en algún sentido. ¿Sí? Si la persona ha manifestado su ideación suicida, preguntarle directamente sobre ella. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Si ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado? ¿Si ha hecho algo para despedirse? ¿O ha hecho algo ya para conseguir, o sea, algún intento anterior o previo por ahí? Y finalmente, pues buscar ayuda profesional, o sea, contactar a los profesionales e intentar pues estar trabajando y de lado en definitiva pues buscar esa ayuda y ese soporte que pueda llegar a tener y que en definitiva pues son las personas que están capacitadas para luego darle como este tipo de seguimiento a la problemática ajustada a su propio escenario o a su propia vivencia. ¿Qué no es recomendable hacer? Pues bueno, va de la mano. Pues no es recomendable obviar las señales de alarma, como las que habíamos visto, o desestimarlas. Pues evidentemente casi que ganamos más con prestarle atención que con solamente dejarle de lado por ahí, pues a lo mejor cuestionar y si era una alerta o una señal falsa, pues perfecto, no hay ningún problema, pero pues es una manera también de prevenir por ahí. Reprender o reprochar, o sea, condenar a la persona. A veces se pueden utilizar como este tipo de frases muy hirientes, como es que eres un débil, es imposible que yo a lo mejor pues te haya conseguido y que tú veas la vida de esta manera, yo no te quería así o tus papás no fueron de esta manera. O sea, son muchas frases que pueden tener como pues un nivel experiencial muy fuerte para la persona y que en definitiva lo que estamos haciendo es lacerando un poquito más como esa herida que pueda tener, aunque a lo mejor la intención de la persona inicialmente sea como sacudirle, pero no nos corresponde en ese punto, ¿sí? Retar, cuestionar, desafiar o provocar, ¿sí? Y aquí es un punto también a tener en cuenta, es el hecho de, no, o sea, no es como a lo mejor provocarlo más como, es que, a ver, no te creo, si tú fueras capaz ya lo hubieras hecho, ¿sí? O si tan valiente eres o si tan valiente te crees, hazlo de una vez. O sea, ese tipo de provocación, ese tipo de desafíos, pues que no nos van a ser muy útiles y que en definitiva pues están hablando también de una relación compleja a nivel interpersonal entre la persona que lo está mencionando y esa otra persona que a lo mejor lo está padeciendo por ahí. Desautorizar o minimizar su nivel de sufrimiento. Hacer preguntas con respuestas inducidas, ¿no? O sea, ¿verdad que yo te di todo? ¿No es cierto que yo siempre estuve ahí para ti? O sea, donde le estoy a lo mejor induciendo a lo mejor un poco las respuestas o el punto y en definitiva pues él se puede estar apropiando de ese lenguaje prestado, pero puede que no se lo esté creyendo y pues por ahí a lo mejor puede que no sea muy recomendable. Y finalmente esta pauta de entre su confianza y su vida, nos quedamos con su vida siempre. O sea, evidentemente, y esto va de la mano con que a lo mejor la persona nos diga no le digas a nadie, ¿sí? O no le menciones a nadie, o no, por favor que esto no salga de aquí, ¿no? Entonces es como esta línea tan delgadita que puede haber entre el mantener su confianza y el mantener su vida. Entonces a lo mejor buscar un punto medio, porque es entendible para la persona que a lo mejor lo escuchó, que diga, bueno, a lo mejor va y yo lo digo y es peor, ¿no? Y tengo una serie de temores y de miedos de esa otra persona que lo está viviendo, sería totalmente lógico. No obstante, pues esta parte en la que, oye, ¿sabes qué? No prometer, pues a lo mejor como sabes que yo a lo mejor, pues yo te lo voy a guardar, pero si tú sigues en riesgo, pues yo
lo voy a decir, porque para que sea un escape como de que, pues yo lo dije porque tú seguías en riesgo y así, ¿no? Porque en definitiva nos importa más la vida de esa persona que la confianza que nos pueda tener, por muy duro que pudiera sonar. ¿Cómo disminuir riesgos futuros? Bueno, pues solicitar primero ayuda profesional para que tenga a lo mejor un tratamiento que se ajuste a lo mejor a toda la situación que está viviendo esta persona. Consultar al especialista sobre la situación específica que está viviendo y sus recomendaciones, pues incluso en función de cuál sea el caso, porque pueden darse muchísimos escenarios, pues cuáles pueden ser las recomendaciones desde el punto de vista de qué podemos hacer nosotros, asimismo como se lo hemos estado proyectando en la presentación, o sea, qué recomendaciones usted me da, qué le puedo decir, qué puedo a lo mejor, pues, qué es más recomendable que intente hacer, pues que lo esté constantemente cuestionando, que lo vigile y no, entonces por ahí el profesional irá a lo mejor dando esta parte como asesoría a la persona o al familiar o a esa persona llegada de este otro individuo que en definitiva se puede hacer muchísimo más en ese punto. Informarse sobre ellos, o sea, informarse también, o sea, cuando la vez que el profesional o que el especialista o que el terapeuta o el psicólogo, psicóloga nos comente un poquito sobre qué es lo que está pasando con la vida de esta persona, pues también informarme, ¿no? O sea, tener un poquito como de esa psicoeducación que llamamos nosotros de, bueno, pues cómo surgió, cómo ocurre este tipo de situaciones, cómo es posible que a lo mejor en el esquema cognitivo de la persona se haya ido construyendo la idea o pues a qué se deriva, a que en ocasiones puede haber pues habilidades de afrontamiento que son necesarias seguir potenciando o habilidades de solución de problemas, o sea, un poquito como entender a lo mejor y conocer también para que ese conocimiento me sea de utilidad a la hora de ponerlo en práctica y pues también buscarlo en un sitio, de una fuente verídica y pues tampoco caer en una sobreexposición a la información porque podemos encontrarnos de todo pues en Google ahora mismo. Buscar soluciones prácticas para la prevención de una posible repetición del acto, ¿no? O sea, ¿cómo lo prevengo? ¿Qué puedo hacer? Sí, y aquí volvemos. O sea, también entender un poquito a partir del suceso anterior, pues, ¿qué me deja de experiencia? O sea, ¿cuál fue el modo a lo mejor en que la persona pues me fue dando determinadas alertas o señales y yo no vi, ¿no? Entonces, no a modo de culpabilizar, no a modo de responsabilizar, sino más bien de centrarnos en solucionar y generar esta propuesta a futuro que en definitiva nos puede ser de utilidad por ahí. Fortalecer las redes de apoyo, ¿sí? Desde las formales, desde personas que a lo mejor, o las informales, ¿no? Desde a lo mejor incluso incluir un tanto a las instituciones a veces nos puede ser de utilidad, a la escuela, al trabajo, y bueno, por supuesto salvando a lo mejor pues la confidencialidad y pues el derecho, digamos, a la privacidad que tiene esta persona. Pero sí intentar como fortalecerlas, o sea, buscar más ese vínculo emocional, de que interactúe, de que a lo mejor pues esta persona se vaya incluyendo en nuevos grupos, en nuevas situaciones en las cuales también encuentra a otras personas que pudieron haber pasado por situaciones similares o que a lo mejor aunque no hayan tenido un tipo de ideación, pues también tuvieron situaciones muy difíciles en su vida que probablemente todos las hemos tenido en algún punto y entonces pues a veces escuchar un poco de lo que le resultó al otro puede ser un tantito lo que a mí no se me ocurrió y pues me puede ser de utilidad y pues ir fomentando a lo mejor este acompañamiento y validando la búsqueda constante de ayuda si en algún momento esa persona la llegara a necesitar nuevamente. Apoyar y acompañar a la persona en la medida de lo posible. Pues ahí todo lo que podamos hacer. Dudas frecuentes. Preguntarle a alguien sobre el suicidio les mete esa idea en la cabeza. Bueno, ya lo hablamos que era uno de los mitos, ¿no? O sea, no. Diversos estudios han demostrado que preguntar a las personas sobre pensamientos y conductas suicidas no ocasiona ni aumenta estos pensamientos. Puede ser la mejor manera de identificar a alguien en riesgo de suicidio. Amenazan las personas, con suicidarse para llamar la atención. Los pensamientos o las acciones suicidas son un signo de angustia extrema y un indicador de que alguien necesita ayuda. Hablar de querer suicidarse no es una respuesta usual al estrés. Toda conversación sobre el suicidio debe tomarse en serio y requiere atención inmediata y esto es muy importante.
¿Qué opciones de tratamiento y terapias hay disponibles? Pues existen intervenciones eficaces basadas en la evidencia para ayudar a las personas que están en riesgo de suicidio, desde TCC, DBT, pues hay terapia de aceptación y compromiso, hay muchísimas que pudieran buscar en caso de que lo requirieran. Y ahora sí, ¿dónde podrían solicitar la ayuda? Bueno, en caso de pues una crisis, pues si no logramos contactar a un familiar inmediato de la persona, también sería importante llamar al 911 para por cualquier tipo de riesgo que puedan cuidar, incluso ellos están listos para este tipo de situaciones. La línea de la vida, que por ahí estaba pues, el número, incluso lo podemos buscar en Google, o hospitales o centros de atención primaria que nos queden cerca, así mismo como centros de salud mental que podamos tener de referencia. Y aquí, bueno, estaba esta frase de si de verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa, en el sentido en el que podemos ayudar a una persona que está librando sus propias batallas, a lo mejor apoyarlo un poquito y que siga siendo el protagonista o la protagonista de su propia vida, pero pues que lo tengamos aquí vivo para seguir adelante. Entonces, básicamente ahí estaría la presentación el día de hoy.